Hola chicos y chicas de sexto básico, nos encontramos una vez más en un resumen de nuestras clases. En este caso nos vamos a enfocar en la independencia de Chile y sus etapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Recordarles que este resumen se encontrará en nuestro canal de Historia Activa en YouTube, ya donde tenemos más de 260 videos, más de 4 años funcionando, muchos suscriptores también, y es importante porque es un canal de uso pedagógico, donde podemos encontrar material de actividades realizadas antiguamente o anteriormente, además de en el último tiempo gran parte de las clases también grabadas completas y ahora con los resúmenes. Así que sumamente importante que lo estén revisando, que estén al tanto y pendientes de lo que va subiéndose a nuestro canal de Historia Activa, donde participan alumnos también que nos apoyan en ciertas actividades. Así que sumamente agradecidos con eso y comenzamos con la clase de hoy día. Objetivo: el OVA 2, explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile principalmente. Se enfoca en las etapas que, sin duda alguna, varios países de América Latina al independizarse pasaron por estas mismas etapas. No todos, pero sí varios pasaron por las etapas que ya vamos a ver y revisar posteriormente a un video que vamos a ver, donde cerramos un poco el proceso de lo que es la independencia de América en general, y que fue un proceso multicausal, muchas causas, varias causas, y a la vez también no solamente ocurrió en Chile, ocurrió en muchos países de Latinoamérica, bien, que dependían del yugo europeo principalmente. Bien, ahora los voy a dejar con este videito para que podamos cerrar este proceso de la independencia de América con algunos elementos claves de este proceso. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano.
Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Bien, ese video aquí nos mostraba un poco la realidad de América en general, con las independencias en distintas fechas, con distintos líderes, incluso con los distintos gritos que se le denomina históricamente a estos procesos también para dar inicio a este proceso de independencia. Haití como uno de los primeros países a independizarse desde el bajo pueblo, ¿verdad? En la esclavitud principalmente. Otros países más desde la aristocracia criolla. Pero sin duda alguna todos con un fin en común, que era salir de la emancipación o de del yugo, como también se utiliza ese concepto, de los países europeos, principalmente Francia, Inglaterra y España. Sin duda fueron los países que llegaron a colonizar finalmente nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, ahora bien, nos vamos a enfocar precisamente y principalmente en lo que es la independencia de Chile, ¿sí? Es un proceso que no fue un día, no fue una semana, fue un proceso que comenzó en 1810, obviamente previo o posteriormente a la invasión napoleónica a España, 1807 y 8, pero finalmente tiene que ver aquí un punto fundamental, que no fue solamente un año la independencia, sino que fueron 13 años aproximadamente donde se forjó esta emancipación y esta independencia de Chile. Vamos a ver las etapas. Antes de la etapa, las causas que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Causas externas,
que tiene que ver principalmente con la ilustración, el pensamiento ilustrado de finalmente un rechazo y una crítica fuerte a lo que es el poder absolutista, a lo que estaba establecido, a dejar de ser ciudadanos sin acción, sin pensamiento. Entonces ahí genera estos señores del pensamiento ilustrado estas ideas que van a llegar a América. Además de eso, las juntas de gobierno en España y que van a llegar también a juntas de gobierno en América, detonado por el hecho de la invasión napoleónica en 1808 a España, y donde el rey cautivo Fernando VII, posterior a Carlos IV, va a tener la suerte de estar en el concepto más actual preso, ¿verdad? Frente a esta invasión donde Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, va a hacerse cargo de este reino. Y sin duda alguna hubo una oposición fuerte a esta invasión napoleónica francesa para los españoles. Causas externas. Le sumamos la Revolución Francesa como influencia muy importante, 1789, y la independencia de Estados Unidos, 1776. Son dos elementos también claves de las causas externas. Internas, ya aquí es un pensamiento generalizado principalmente, donde hay un descontento de los criollos, estos españoles nacidos en América, ¿verdad?, que no se enriquecían, no podían optar a cargos públicos y que fueron influenciados por las ideas ilustradas como causas externas. Pero el descontento criollo es interno. Sentimiento nacionalista y sentido de pertenencia de los criollos del territorio, ¿verdad?, y disputas por los puestos de gobierno, lo que acababa de decir hace un momento, esa disputa por los cargos públicos. Los favoritos para eso eran los españoles, no los criollos. Bien, por lo tanto, ese sentimiento de pertenencia más el descontento y injusticia en cuanto a los cargos públicos también fueron causas importantísimas para la independencia de Chile. Muy bien, ustedes me imagino que entenderán que cuando se depende de una metrópoli externa y somos colonia, lo único que hacemos es producir, extraer y exportar productos muy baratos y nos venden ellos también muy caros. Que ahí viene el concepto del monopolio comercial, que lo vimos en algún momento en Quinto, porque en la colonia, en el periodo colonial, el monopolio comercial fue muy fuerte, y aquí va a llegar un momento que incluso se va a poner también un poco más restrictivo, ¿sí? Sin duda alguna. Y ahí también tenemos algunos mercados negros que finalmente también fueron abasteciendo al país, pero sin duda alguna son elementos claves para el desarrollo de este proceso histórico llamado Independencia de Chile. Las etapas son tres, que sin duda se repiten en algunos países de América. Comenzamos con la Patria Vieja, 1810 hasta el 14. Comienza con la primera junta de gobierno presidida por Mateo Toro Zambrano, con algunos secretarios más. Además de eso, termina en 1814 con el desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre. Ahí tenemos la imagen de la bandera de la Patria Vieja, y también tenemos el primer escudo nacional donde aparecen dos indígenas. Sin duda que había una integración también a ese pueblo. Se reconocía por parte del gobierno. ¿De qué gobierno? Principalmente porque posterior a Mateo Toro Zambrano se hacen unos golpes de Estado previo al Congreso de 1811, donde la figura más importante aquí va a ser José Miguel Carrera, en conjunto obviamente con los hermanos Carrera. Y obviamente O'Higgins, que va a estar también cuidando de sus haciendas, es parte también del ejército y va a estar a cargo de algunos batallones. Y también va a aparecer la figura de Manuel Rodríguez, quien va a ser ministro en algunos casos, un abogado, ¿verdad? Era un abogado, y de su familia no era de la aristocracia más rica de Chile, sino que era más bien de más bajo. También la figura de Fray Camilo Enríquez, que va a ser muy importante en la redacción y en la producción del periódico, el primer periódico de Chile, La Aurora de Chile, que va a transmitir las ideas de la independencia en un comienzo. Posteriormente viene un periodo de reconquista, donde finalmente vuelve el rey Fernando VII después de estar preso, cautivo, cuando también pierde Napoleón en Europa. Y vuelven la idea de recuperar lo que estaban perdiendo, que eran las colonias americanas, que les generaban muchas riquezas, muchos productos a bajo costo. Por lo tanto, va a enviar tropas nuevas, y aquí vamos a rescatar a algunos
gobernadores que van a llegar nuevos desde España. Tenemos a Casimiro Marco del Pont, por ejemplo, tenemos a Gainza, también tenemos a uno de los más importantes en la última etapa, que tiene que ver con Mariano Osorio, por ejemplo, en la etapa de la Reconquista. Son son gobernadores que van a llegar a buscar y a cortar cabeza. ¿De quiénes? De los patriotas, que ya vamos a conocer esos conceptos también. Patriotas por un lado, realistas por el otro. En este periodo también se van a eliminar una serie de elementos que se habían creado en la Patria Vieja, que también los vamos a ver. Y finalmente, para la próxima clase vamos a dejar esta parte que es la Patria Nueva, que tiene que ver con ya estas dos batallas claves que van a generar que los patriotas vuelvan a tomar el control, obviamente con la ayuda desde Argentina, con el Ejército Libertador de los Andes, y tenemos Chacabuco y Maipú como dos batallas importantes en 1817 y en el 18, y que van a generar y dar paso a la Patria Nueva, donde el principal personaje aquí va a ser O'Higgins, ¿ya? Así que vamos a profundizar de estos temas. Obviamente estas líneas de tiempo nos sirven para ubicarnos. En quinto básico vimos conquista, o mejor dicho, expansión europea, conquista, descubrimiento y conquista. Pasamos a la colonia, y la colonia comienza en 1598, va a terminar en 1810 cuando comienza la independencia. Por eso ahora en sexto básico estamos viendo la independencia. Bien, el proceso de independencia, repito y vuelvo a hacer énfasis en esto, hay causas externas y internas que van a generar este proceso de independencia. El acontecimiento que detonó esto fue la invasión de Napoleón a España, la prisión del rey Fernando VII, de quien dependíamos nosotros como el reino de Chile, que además dependíamos del virreinato del Perú, porque ustedes se acuerdan que en quinto básico vimos los virreinatos, que estaba dividido América, y por lo tanto se dividen en las Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva estos procesos, ¿sí? La Patria Vieja es el primer periodo del proceso de independencia de Chile, el cual se inicia con la primera Junta Nacional de Gobierno y finaliza con el desastre de Rancagua, como lo dije anteriormente. Se fortalece la identidad nacional y tiene varios hitos importantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrarnos con esta Junta de Gobierno que finalmente establece una libertad de comercio en primera instancia, que va a atentar contra el monopolio comercial, y a donde se va a convocar al primer Congreso Nacional para poder ver algunas legislaciones importantes. Eso en 1810. En 1811 se realiza el primer Congreso Nacional, y aquí hay un elemento importantísimo, donde se genera la libertad de vientres, este concepto que nosotros debemos conocer y rescatar, que tiene que ver con que cualquier hijo de esclavo de ese tiempo van a ser libre en este territorio. Ya recordar que José Miguel Carrera tenía gran amistad con sus trabajadores y de su hacienda, y la mayoría de ellos eran esclavos afrodescendientes o afro, ¿verdad? Así que claramente ahí esa ley va a ser una de las más importantes. Se eliminan algunos derechos desde la iglesia, parroquiales, van a comenzar a surgir bandos, porque ustedes saben que José Miguel Carrera, en su idea importante y más el que él más defendió, tiene que ver con la independencia sí o sí de Chile. Entonces finalmente terminó siendo uno de los líderes de el grupo de los patriotas del lado exaltado, ¿sí? Pero por otro lado habían otros personajes que hablaban de que igual había que guardar fidelidad al rey, y ellos van a ser los patriotas moderados, siendo de un solo grupo, patriotas, pero dividido en dos, exaltados y moderados. Y obviamente para combatir ¿contra quién? Contra los realistas, que eran los españoles, ¿sí? En 1812 y el 13 se hace un reglamento constitucional, se crea la primera bandera y el escudo, se crea la Aurora de Chile, que es el primer periódico, y el Instituto Nacional, ¿sí? Hasta que obviamente va a llegar estas tropas enviadas desde España a recuperar lo que era de ellos, entre comillas, en el periodo de Reconquista. Esta primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, surge porque finalmente había un gobernador que era muy ineficaz, que se durmió en los laureles, que era García de Carrasco, el cual finalmente generó esta necesidad de instaurar un organismo más bien colegiado de gobierno que defendiera los intereses del pueblo,
pero a la vez seguir siendo fieles al rey. Y ahí fue un problema porque Mateo Toro Zambrano quería seguir siendo seguir siendo fiel al rey, mientras que aparece la figura de José Miguel Carrera, quien le va a terminar haciendo varios golpes de estado para poder obtener el poder. Bueno, aquí la composición de la primera junta, podemos rescatar aquí a Mateo Toro Zambrano, Ignacio de la Carrera, Gaspar Marín, de los secretarios, ¿verdad? Sacerdotes también. Fueron los que compusieron esta primera junta de gobierno. ¿Cuáles son las obras principales de la Patria Vieja? Se crearon cuerpos militares nuevos, bien, destinados a defender a Chile del ataque español que podría venir desde el Perú. Se abren puertos chilenos al tráfico con otros, o más bien al comercio con otras naciones, con otros reinos, el libre comercio. Se establecen relaciones con la Junta de Buenos Aires, cierto que en Buenos Aires había obviamente ya un proceso más inicial de este acontecimiento de la independencia. Se terminan con los impuestos a los libros, a los planos y a los mapas. Se convoca al Congreso Nacional que ya nombré hace un momento en 1811. Se graba un impuesto al estanco del tabaco y se convoca a un nuevo Congreso Nacional. Bien, algunas de las obras, aparte de los símbolos patrios, ¿verdad? De la bandera, que ya sabemos, y de la aurora de Chile. Aquí tenemos a Manuel de Salas, quien va a ser un referente en esta Patria Vieja, donde en el primer Congreso Nacional se va a establecer un tribunal de justicia, lo que hablábamos hace un momento de estos derechos que tenían las parroquias también, la libertad de vientres, como lo nombramos, que ya lo expliqué, y que finalmente estas corrientes políticas o bandos van a terminar siendo los realistas, los moderados y los exaltados en esta lucha por defender el elemento criollo del territorio nacional. La Aurora de Chile, como lo habíamos comentado hace un momento, Fray Camilo Enríquez dirigió el primer periódico nacional que significó la divulgación de las ideas ilustradas y liberales. En 1812 se dictó un reglamento constitucional que podríamos decir que fue nuestro primer inicio de constitución, y tuvimos relaciones diplomáticas con los agentes en Estados Unidos gracias a que Estados Unidos, ¿verdad?, no quería más a los españoles en América y envió agentes a cada uno de los lugares, y no fue la excepción Chile, donde tuvo relación con José Miguel Carrera principalmente. De apellido Point. Aquí hay un extracto de la Constitución de 1812 que sin duda alguna son los primeros efectos de esta ley general, donde van a renegar de todo lo que pueda venir desde Europa, en el sentido de legislaciones, de órdenes desde Europa, insinuando que Chile va a ser el que va a tomar las decisiones principalmente. Y aquí se va a dejar establecido, redactado en esta Constitución. Va a haber una nueva junta de gobierno donde José Miguel Carrera va a tener que dejar el cargo y va a llegar Bernardo O'Higgins a tomar ese poder. Se va a disolver esta junta de gobierno donde Francisco de la Lastra va a ser nombrado director supremo, ¿sí? Francisco de la Lastra, y firma con Gavino Gainza un tratado de tregua, que le podemos llamar, que es el tratado del Ircay, que finalmente molestó mucho a Carrera, por un lado, y que va a terminar desatando lo que va a ser posteriormente el desastre de Rancagua, además, donde el 1 y 2 de octubre los patriotas van a perder frente a estos realistas que van a venir desde Europa y van a desembarcar en los puertos nacionales y peruanos. El ejército patriota, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que buscar otros horizontes para poder rearmarse. En ese sentido, llegan a Argentina, principalmente Mendoza en una primera instancia, ¿sí? Y ahí se va a armar el Ejército Libertador de los Andes gracias a la ayuda de José de San Martín. Desastre de Rancagua, 1 y 2 de octubre, después de que varias horas de resistencia, O'Higgins decide salir con sus tropas y atravesar a sangre y fuego la línea enemiga. Solo un tercio de estos chilenos patriotas lamentablemente sobrevivieron. O sea, aquí la estrategia militar no era lo nuestro, al parecer. Podemos decirlo en un dato. Por eso la historia conoce este episodio como el desastre de Rancagua. Con él se puso fin al primer intento de independencia de Chile.
que se conoce como la Patria Vieja, que fue el primer periodo, 1810 hasta 1814. Y comienza el periodo de reconquista por parte de los españoles, después de que sale del cautiverio Fernando VII. Este periodo se inicia con un desastre de Rancagua, que ya lo hemos nombrado, ¿cierto? Finaliza con la batalla de Chacabuco y coincide con la derrota de Napoleón en España, en Europa. Y además de eso vuelve, como les decía, Fernando VII al poder. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que se había creado en la Patria Vieja se termina disolviendo y se vuelven a colocar los emblemas coloniales españoles y toda la institucionalidad española nuevamente. Ahí generalmente, ¿qué se hizo con los patriotas? Se les buscó, se les persiguió, se les asesinó, ¿verdad? Había que buscar los cabecillas patriotas para poder desarmar todo el movimiento. Todo eso se hizo en este periodo de reconquista. ¿Qué opinó el rey sobre la reconquista? Aquí tenemos una fuente, ¿verdad? Donde finalmente el rey dice, habla de Dios, ¿verdad? De este sentido de absolutismo puro, donde finalmente los inicios de la república van a quedar sepultados frente a esta nueva arremetida de los españoles, que tiene que ver con que se va a perder gente, va a haber sangre, y que lamentablemente van a quedar sepultados para siempre, se supone. Eso es lo que pensaba el rey Fernando VII. Como les nombré recién, uno de los principales jefes militares que trajo esta reconquista fue Mariano Osorio, entre el 14 y el 15. Se firma el Tratado de Lircay en este periodo, se restablece la Real Audiencia, que es una institución colonial española. ¿Ah? O sea, ese es un elemento clave que se va a restaurar en este proceso. Se van a crear algunos tribunales, toda la institución creada por la Patria Vieja se elimina, se van algunos patriotas a Mendoza y otros también tienen que irse a otras islas desterrados. Se crean impuestos muy altos para los patriotas. Es como una venganza finalmente, la vendetta que se dice. ¿Ah? Otro señor, Casimiro Marco del Pont, que estuvo del 15 al 17, dicen que fue uno de los más sangrientos de todos. Claramente hubo una represión muy fuerte al mando de Vicente Zambruno y el batallón de los Talavera. Crean un tribunal de vigilancia pública para perseguir a los patriotas. Aparece aquí la figura de Manuel Rodríguez para poder hacer la comunicación entre Argentina y Chile. Manuel Rodríguez, el príncipe de los caminos, el rey de los disfraces, quien va a trabajar en función de ser espía, entre llevar información de lo que ocurría aquí en Chile a José de San Martín y O'Higgins, que estaban trabajando allá armando, entre comillas, lo que es el Ejército Libertador de los Andes. También es considerado padre de la patria, Manuel Rodríguez. Batalla de Chacabuco, Marco del Pont es apresado y Zambruno fusilado, que esa es la batalla clave para generar ya el proceso final de la independencia de Chile. ¿Cómo reaccionaron los patriotas frente a la reconquista? ¿Cuáles fueron las acciones dentro de Chile? Hubo una resistencia interna, perdieron muchas vidas, hubo algo de estrategia, ¿cierto? Frente al ejército realista. Se utilizó mucho el que se llama utilizar a los bandidos para poder hacer estos asaltos a los realistas, a las tropas realistas, las montoneras que le llamaban. Entonces se trató de hacer alguna estrategia dentro de Chile con defensa y resistencia. Fuera de Chile, como les comentaba hace un momento, en Mendoza se organizó el Ejército Libertador de los Andes al mando de José de San Martín, y que van a después a cruzar la cordillera por varios pasos para lograr entrar, ¿cierto?, y enfrentarse a los realistas y recuperar lo que ya se había ganado, entre comillas, en la Patria Vieja. O sea, hubo acciones dentro de Chile y fuera de Chile, de los patriotas. Aquí, bueno, otra fuente de Alfredo Jocelyn Hall, de su libro de la independencia de Chile, que lo tengo por ahí. La próxima clase se los voy a mostrar. Algunas fuentes, ¿verdad? Donde dice que los historiadores están de acuerdo en que la crueldad y la injusticia española durante la Reconquista ayudaron a formar aún más la identidad nacional. Eso es lo que dice, o lo que se rescata del libro de Alfredo Jocelyn Holt, de la independencia de Chile, tradición, modernización y mito. Entonces, además, la manera como se plantearon los gobiernos restauradores generó bastante recelo con los patriotas y con algunos criollos que eran muy fieles al rey. O sea, todo lo que quedaba fiel al rey aquí va a ser subsanado, porque finalmente la represión que se va a aplicar en la Reconquista va a terminar con ese
esa esperanza frente a depender del rey. Entonces, por lo tanto, esto agudizó la distinción entre uno y otro bando, entre los criollos, ¿verdad?, y los españoles. Y en consecuencia, el repudio de lo español no se limitaría únicamente al grupo alto de la sociedad, sino que a todos los españoles. Y ahí también se generó un problema con los criollos que eran considerados españoles. ¿Ah? Por lo tanto, aquí la fuente de Jocelyn Hall también nos habla un poco de eso, de lo que ocurrió. ¿Fue necesaria la reconquista para tener una identidad mayor o no? Ahí dejamos esa interrogante. La figura de Manuel Rodríguez, yo les hablaba hace un momento, ¿cierto? Un abogado. Bueno, en algún momento no fue tan acaudalado como los otros. Sí, fue de las clases más altas, pero no al igual que Carrera y O'Higgins. Recuerden que O'Higgins tuvo esta atención de herencia, entre comillas, de su padre, que no lo reconoció, según algunos historiadores. Ambrosio O'Higgins, gobernador del virreinato también, o llegó a ser virrey del Perú. Entonces, este señor vivía en haciendas, pero Manuel Rodríguez, la verdad que le costó bastante, incluso hasta pagar su profesión. ¿Ah? Logró llegar a ser incluso director supremo una vez que O'Higgins perdió en cancha rayada, tuvo que arrancar y lo dieron por muerto, y él asumió como director supremo en ese sentido. Todos los cargos oficiales le dieron, yo creo que estar presente en los cargos políticos no fue tan popular para él, sino más bien lo que él realizó en el periodo de Reconquista. El tema del espionaje, el tema de armar montoneras, el tema de llevar información a Argentina, traerla a Chile, de Chile a Argentina, disfrazarse para poder, porque él era buscado, su cabeza se pedía. ¿Ah? Cruzó un montón de veces la cordillera de los Andes, por eso se le dice el príncipe de los caminos, ¿verdad? Y gracias a él fue partícipe de esta reorganización del Ejército Libertador de los Andes que va a volver a Chile. ¿Ah? Así que ahí tenemos un dato importante. Recuerden que él se disfrazó de sacerdote, de mujer. O sea, hay elementos que están dentro de la mitología y otras cosas también ciertas, que finalmente ni siquiera se sabe a ciencia cierta dónde está el cuerpo de Manuel Rodríguez o quién lo mató. Hay teorías varias de varios escritores. Esta escuadra libertadora de los Andes finalmente trae a muchos argentinos, chilenos, incluso de otros países, de otras nacionalidades, entre 4.000 y 5.000 hombres, varias piezas de artillería, y que finalmente van a cruzar los Andes sabiendo dónde van a estar los españoles también, porque tenían esa información, sin duda alguna. Y la batalla principal en la cuesta de Chacabuco, ¿verdad? En 1817. Ahí, clave. Esta batalla fue el 12 de febrero, que un año después se va a celebrar la firma de la independencia de Chile, en 12 de febrero de 1818, en Talca, pero que esta batalla dio el vamos a que esto se realizara, la verdad. Aquí hay varios datos importantes, ¿cierto? Que van a dar pie a que los realistas tengan una pérdida de bastantes hombres en contra de los patriotas que ya estaban tomando fuerza nuevamente. Y claro, haciendo aquí un énfasis a esta línea temporal, ¿cierto? Es nombrado Bernardo O'Higgins como director supremo y va a dar inicio también a lo que va a ser la Patria Nueva, que lo vamos a ver la próxima clase. Eso va a durar hasta 1823, cuando O'Higgins abdica, renuncia y se va al Perú a ayudar, entre comillas, a la independencia del Perú, ¿sí? Con San Martín. Entonces, ya vamos a ver esta parte de la Patria Nueva, pero es importante que entendamos el proceso previo a esto, que es la Patria Vieja y la Reconquista, como elementos muy importantes de este proceso de independencia de Chile. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a cortar esta grabación, esta clase de resumen, para poder tomarla nuevamente la próxima clase ya con la Patria Nueva desde 1817 a 1823. Bien, dudas y consultas las vamos a tener en la próxima clase. La idea es que ustedes aquí se vayan generando un pensamiento de este proceso, más que aprenderse las cosas de memoria. La historia es para entenderla, comprenderla, y también utilizarla en algunos momentos necesarios, ¿sí? Sin duda alguna, la historia es sumamente importante para nosotros, más si es la historia de Chile. Bien, chicos, llegamos al final de esto. Nos veremos la próxima clase sobre la independencia y la historia de Chile,
principalmente. Chao chicos y chicas, los dejo, profesor Sebastián, Historia Activa.